sus fotos tenían siempre un doble sentido, un mensaje. Koldo daba mensajes continuamente, bien en diálogo, bien en fotografía, en imagen, en textos también, tenía textos muy buenos por ahí. Sabía enseguida que era reportaje de Koldo, era distinto a todos. No sé si os acordáis un tal Filipo, lo más duro que he visto, la carne de gallina, y bueno, ya claro, hablándolo con él, pues ya dices, joder, ahora comprendo a Filipo, a Koldo y a todos, porque veo, y tengo una foto por ahí, Filipo me recuerda aquella foto de Filipo en la camilla, en plena calle, y digo, pero bueno, esto es ahora, esto es, o es, no sé, es otro país, es India o qué, no sé, o sea, estamos ahí. Pues sí, señor, Filipo, un trabajo muy duro, no sé si lo han valorado mucho la gente, porque vamos, era amigo, nos gusta ver, no nos gusta ver cosas desagradables, eso a la sociedad no nos gusta que nos toquen el magro con esas cosas. Oye, pues Filipo es un inválido, oye, pues joder, yo creo que hay que dejarlo descansar, que esté bien. No, señor, hay que denunciar a ver qué pasa con Filipo, no sé qué, tal, trato con él, no sé cuántos, los vecinos, tal, o sea, todo esto lo captó muy bien Koldo y nos lo presentó en fotografía, y es fotos muy duras, muy duras. Koldo era uno como se expresaba fotográficamente y otro como se expresaba verbalmente. Verbalmente lo sabía hacer muy bien. Eran a veces mensajes muy floreados, muy complejos, pero que llevaban a donde él quería. Pero luego estaba la realidad de su obra. Y la obra suya siempre ha sido íntima, siempre ha sido exquisita, siempre ha sido fina y respetuosa, aun con temas realmente dramáticos, abruptos y algunos escandalosos. Es decir, yo no puedo entender el trabajo de Koldo sin esa mezcla de estas dos cosas. Que por otra parte encaja muy bien, alguna vez lo he escrito por ahí, con esa definición de la fotografía que hizo Susan Sontag. Es decir, las fotografías son nubes de fantasía y cápsulas de realidad. Esto es Koldo en estado puro. Es decir, sí hay una base documental fuerte en sus trabajos, cuando va a Andalucía o cuando va a un determinado lugar. Digo Andalucía porque quizás es de los sitios que más frecuentó, ¿no? Ahí hay una base documental, pues se acerca a un determinado problema, a una determinada región, a una localidad, pero a partir de ahí él es un director de escena que no se conforma con lo que es el documento, tiene que intervenir en ese documento para configurarlo un poco a su forma de ser, a su manera de ser. Yo creo que esto enlaza con lo que te decía antes, esa vertiente cinematográfica. Él era, fotográficamente hablando también, un director de escena muy especial. Muy especial, muy singular. Eso yo creo que le da a su fotografía pues ese carácter mágico que fue creciendo con los años, incluso en mi modesta opinión, a veces incluso creció excesivamente. Es decir, que la parte documental sufrió un poco en esa especie de pugna entre lo que sería documento y lo que sería fantasía. Para mí era un documentalista, pero un documentalista un poco atípico porque lo que captaba eran las situaciones. No era el típico documentalista de monumentos, sino que captaba los gestos de la gente, las posiciones, las situaciones. Y no, yo creo que cuando fotografiaba no se limitaba a ser un mero espectador, como el que está delante de un teatro y está fotografiando las escenas que se presentan, sino que yo creo que él participaba. Tengo la sensación de que era como si participara un poco en las escenas, ¿no? O sea, y sobre todo es que eran fotos que podían tener más de una lectura, ¿entiendes? Y por lo tanto, siendo además lo principal que yo exijo en una fotografía de documento es la autenticidad. Las fotos de Koldo, con el paso del tiempo, tal como ha llegado a mí, pues son muy auténticas, ¿entiendes? Y son, por tanto, fotos que se mantienen con el paso del tiempo y que el paso del tiempo las enriquece, que él se fue hacia el hombre.
hacia la búsqueda de la condición humana, ¿entiendes? Como no ya de cualquiera, sino buscando más bien la profundidad que había tanto en los temas más bien de tipo religioso o étnico, de esta España atrasada que hay y que existe todavía en nuestro país. Sí, que me llamó siempre la atención su austeridad, ¿no? Es decir, que él cuando tenía que hacer reportajes fotográficos, o no llamémoslo reportajes, sino visiones, trasladarnos sus propias visiones de la realidad, pues era capaz de estar mucho tiempo, incluso olvidándose hasta de comer, diríamos. En ese tiempo vivía con una austeridad absoluta, como si fuera un monje. Koldo era, creo, porque creo que es difícil saber exactamente cuál es la mirada de un fotógrafo que no sea a través de sus fotos. Pero yo creo que casi me gustaría más ver cómo era él en el momento de hacer las fotos. Es decir, yo creo que él disfrutaba en el momento de disparar. He hecho la foto, ya está. Y después, lo demás, me acuerdo que a veces decía, oye, este que estás haciendo de Cristo, ¿cómo se llama la serie esta? La serie del Cristo de España, o ¿cómo era? El Cristo ibérico. Decía, hombre, enséñame alguno, o la serie de los hijos galgos, ¿no? Decía, ¿por qué no muestras las fotos? No, las fotos ya están, los tengo ya reveladas, tengo los negativos. Bueno, pero haz las fotos. Y me acuerdo una vez me dijo, oye, Buenagran tiene miles de fotos para revelar. Yo las revelo, él ni eso. ¿No? Era como, y para mí esto era como decirme, lo que queda ya se verá, pero yo disfruto haciendo las fotos. El fotón que decía ahí, ¿no? He hecho un fotón. Y tú te lo creías, porque él estaba convencido que había hecho un fotón, porque había disfrutado el momento del disparo. Yo diría que dentro de esa mirada de Koldo hay un cierto amor por lo clásico y al mismo tiempo una cierta rebeldía. De ahí que las fotografías de Koldo, a simple vista, parecen fotografías de reportaje, como, bueno, digamos, sin más, ¿no? Es decir, con una lectura rápida que podían aparecer en una revista, en un periódico, muchas de ellas, no todas obviamente, pero muchas de ellas podían ser el producto de un fotoperiodista. Pero si haces una mirada atenta a su trabajo, te das cuenta que no, que hay muchos pliegues, que hay muchas capas y que hay muchas interpretaciones. Y yo creo que es algo que especialmente ha pasado desapercibido de Koldo. Un buen fotógrafo, un buen reportero. Yo siempre lo he respetado muchísimo en ese sentido, ¿no? Un gran respeto porque era serio, era muy serio con lo que él se proponía hacer, ¿no? Él ponía todas sus fuerzas en lo que quería y en lo que creía, ¿no? No importaba tampoco el tiempo, no importaba el esfuerzo, pues era un reportero, un buen reportero. Bueno, a mí lo que más me gustaba de Koldo, una de las cosas que más me gustaban era la ambición con su trabajo, en el mejor sentido de la palabra. Él era muy ambicioso, ¿no? Y era luchador también. Después, yo creo que al final no concretaba tanto. Luchaba durante mucho tiempo por un tema, pero al final no sé lo que ocurría, que nunca veía sus trabajos terminados, ¿no? Y lo dice alguien que lleva años y años y años para concluir algo, ¿no? A mí me hubiera gustado ver más cosas conclusas, más cosas acabadas. Otro problema que también tenía Koldo es que no quería trabajar con los contactos. Él no quería sacar de un negativo un contacto. Él decía que él era capaz de leer el negativo. En el negativo se puede leer la composición, nada más. Se pueden leer las formas, se puede leer la composición, se puede ver la luz también, un poco, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que pasan desapercibidas, que no las puede ver en el negativo. La obra de Koldo fue escondida por la temporada de los fotógrafos, de las costumbres, tradiciones, peregrinos, con nivel de inventario etnográfico. Él buscaba lo que hay atrás.
a otro nivel, con preguntas. Los títulos de su obra le dice: Siglo del Sol, Santo Cristo Ibérico, Silencio de Dios y España Mágica. Su idea de trabajo lo hacía con un sentido que el tiempo cambia todo y no produce dos veces la misma cosa. Siempre adelante y poco a poco, realidad y busca de la felicidad del instante, le daba fiebre de hacer más y más. A este momento dijo a Koldo: Koldo, búscate un trabajo, talleres de fotografía o curso de historia de la fotografía en la universidad. Te necesita plata para tu obra. Y poco a poco he visto Koldo, con su pasión desenfrenada, no le podía ayudar. Había pasado la puerta de España Mágica. Es decir que si por ejemplo en el mundo del fotoreportaje hay como lo que en la historieta gráfica, en el cómic, sería la línea clara, que vendría definida en la fotografía por un Cartier-Bresson, pues Koldo estaría bastante alejado de esta línea clara y se decantaría más hacia una línea más oscura, más abigarrada, ¿no? Más tenebrosa, más granulada, ¿no? más sombría, ¿no? Mucho más próxima, por ejemplo, a Kudelka, ¿no? Pero así como hay unos fotógrafos que se han preocupado mucho de lo que podía ser la geometría, la composición, el aspecto formal, o sea, la misma Cristina García Rodero, ¿no? Es decir, en el fondo son fotógrafos como Cartier-Bresson, que vienen de un pictorialismo y por lo tanto esa configuración gráfica marca de una manera muy evidente la visión que tienen y la manera de traducir el mundo a una composición, digamos, plástica, ¿no? En cambio, para mí Koldo es mucho más visceral, es mucho más intuitivo, mucho más emotivo, menos frío, menos distante, se preocupa tal vez menos de que la composición sea lograda, de que todo esté equilibrado, de las reglas áureas, de todas esas historias, digamos, compositivas, y en cambio le sale una imagen mucho más fruto del instinto, que de una, no sé, de una experiencia pues formal, casi pictórica, ¿no? Hombre, Koldo yo pienso que se transformaba cuando tenía una máquina en la mano. Cosa que los profanos no pueden entender esto. Vamos a ver, una de las cosas que más diferencian a los fotógrafos de reportaje es el tiempo que tardan en concentrarse. Yo, por ejemplo, tardo aproximadamente 1 hora en concentrarme. ¿Qué significa concentrarse? Pues significa que ya no notas la máquina, no te acuerdas de la velocidad, no te acuerdas de la luz, no te acuerdas de nada. Solo eres una fusión con la máquina y solamente estás concentrado completamente con el entorno que estás fotografiando. Kudelka, por ejemplo, pues tardaba aproximadamente 1/4 de hora, 20 minutos. Koldo yo creo que tardaba 1 minuto. Era un hombre que automáticamente se situaba en lo que quería. Yo lo que veía de la imagen era una cosa aparentemente inconexa entre sí, pero claro, no es inconexa entre sí porque perseguíamos una sola cosa. Cada foto tiene que ser perfecta, cada foto tiene que decirlo todo, no se tiene que apoyar en la de al lado, cosa que hoy día eso es inconcebible para la gente. Hoy día todo tiene que apoyarse con algo, ¿por qué? Porque la calidad es bajísima, claro, es mucho más fácil. A ver qué es lo que reúne verdaderamente lo que yo quiero, tú ves lo que has hecho luego, no cuando lo estás haciendo tienes una idea global. Koldo le pasaba exactamente lo mismo. Estoy hablando de mí como estoy hablando de Koldo porque sé que en ese sentido coincidíamos perfectamente. Entonces, él tenía una enorme facilidad de composición instantánea, en fracciones, en millonésimas de segundo. Yo no la tenía tan fácil, la facilidad de composición que tenía él para componer tantos elementos, muchas veces dispares o lejanos,
que conjugaban. Tenía esa infinita facilidad para componer, yo creo que era la mejor que ha habido. Yo no conozco muchos reporteros mundiales que hayan podido tener esa facilidad para componer. Koldo hacía street photography, es decir, lo que él hacía era más o menos a su estilo, hacía lo que hacía la gente de mi generación, fotografías de calle. O sea, hacíamos un encargo, pero yo siempre, y supongo que los demás también, hacíamos fotografías que sabíamos que no iban para el trabajo que estábamos haciendo, pero que para mí me podían valer. Y Koldo estoy seguro que también lo hacía. Koldo, cuando ha ido a Iturgoyen, yo me imagino, la gente de Iturgoyen, que es un pueblo pequeño, que aparezca un fotógrafo a fotografiar su vida, que para ellos es cotidiano, pero que él lo ve y vuelve y convive con ellos, el resultado son unas fotos magníficas. Pero no son fotografías de ir al pueblo, hacer 4 fotos. Él va a Iturgoyen porque tiene una historia de Iturgoyen, la historia de los hijos de algo, él supongo que se documenta y le interesa el trabajo, es decir, bueno, esa gente que tiene esta trayectoria histórica, cómo viven ahora, de qué viven, y plasma su vida. Y tú cuando estás viendo las fotos de Koldo de Iturgoyen, estás viendo la vida de ese pueblo. Y te da lo mismo que sea Iturgoyen a 50 kilómetros de Pamplona que sea en un pueblo de Andalucía. Cuando el Cristo ibérico, tú ves el Cristo ibérico, pero lo tenemos que ver con la trascendencia, o sea, ver con la perspectiva de los años en los que lo hizo él. Tú vas ahora a cualquier pueblo y ves un montón de gente haciendo todos los Cristos. Yo creo que todos los Cristos de España están fotografiados en procesión. Pero la visión que tiene él, el juego con las sombras, el juego con una calle cualquiera de un pueblo con el número 33 y un Cristo, eso significa muchas cosas. El que mira la fotografía, pues no le llama la atención, pero 33 es la edad de Cristo. Entonces, Koldo esas cosas las veía. Y bueno, yo creo que sobre todo la obra de Koldo a mí me transmite mucha veracidad y mucho riesgo. Yo creo que Koldo se arriesgó muchas veces en su vida, para bien y para mal, tanto en la faceta humana como en la faceta personal de artista, y yo creo que por ahí la riqueza de toda su obra, de su vastísima obra. Y para mí Koldo era uno de los grandes entre ellos, ¿no? Era uno de los grandes porque más allá de esa tradición un poco cartier-bresoniana de hacer las cosas bien, que creo que es muy difícil hacerlas bien, ¿no? Pero más allá de ese orden cartier-bresoniano, que es un orden que se puede entender fácilmente, yo creo que la mirada de Koldo era mucho más agresiva, era una mirada de resolver imágenes fotográficas sin saber cómo hacerlo, ¿no? Porque a mí me recuerda más a la tradición norteamericana de la fotografía desde Lee Friedlander, ¿no? Una fotografía mucho más, que te la juegas mucho más, porque es mucho más arriesgada, mucho más informal, mucho menos atada que lo que era la fotografía de reportaje al uso, ¿no? Entonces yo le valoré muchísimo a Koldo en este sentido, que eran fotografías con muchísima potencia, muchísima fuerza y que se estaban saliendo un poco de los cánones preestablecidos, ¿no? Pues la mirada de Koldo, porque él también hacía sus cosas que no eran de reportaje, ¿eh? Él también hizo retratos, él también hizo sus experimentos con el Polaroid, etc. O sea que no se circunscribió solamente a la fotografía de reportaje, aunque lo que ha quedado, lo que se transmite, evidentemente, es la mirada esa. El Koldo, si me preguntas, ¿cómo ves a Koldo como fotógrafo? Hostia, es muy difícil definirlo, pero yo te diré, Koldo no fotografiaba lo que veía, cuidado. Koldo conseguía, y luego os lo demostraré con unas fotos que vais a ver, Koldo era capaz de fotografiar lo que él imaginaba. Acojonante. O sea que una escena o una visión que tú tenías ahí enfrente, luego veías cómo la había recogido Koldo y no tenía mucho que ver con lo que tú veías. Yo es de los pocos fotógrafos que me ha dado esa sensación.
a lo mejor es una sensación equívoca, pero yo te diría que Koldo sacaba las entrañas en determinadas fotos. Por la amistad, por lo bueno que era, por lo que tú quieras. Para mí era uno de los... Y mi deseo era hacerle su gran libro. Le dejé libertad para que él escogiera la temática. Yo le dije, quiero hacer tu libro, y tu libro es el que tú quieras hacer. Así de claro, se lo decía. Y no me contestaba nada, se ponía nervioso. ¿Por qué? No lo sabía nunca. No conseguí a lo largo de los años, y te digo que es mi gran frustración como editor, no haber podido hacer en aquel momento con él, mano a mano, coño, que a lo mejor nos hubiéramos dado de tortas, coño, posiblemente, pero entraba dentro de nuestra amistad, y eso enriquecía nuestra amistad, coño, discutir su libro. No lo logré, ¿vale? Y además es que no me daba contestaciones, sí, ya veremos, no sé qué, y me salía por peteneras. Es decir, sabía transmitir perfectamente ese instinto predador del fotógrafo con la imagen y, no sé, te encontrabas con cierta sintonía, ¿no?, con esos temas. Yo creo que la fotografía de Koldo es única. Es decir, Koldo tiene una cosa extraordinaria y es que es inconfundible. Tú ves una fotografía de Koldo, o sea, tiene lo que se llama una marca personal, tiene un estilo. Es decir, tú ves una fotografía de Koldo que no conoces y sospechas inmediatamente que es de Koldo. Él hablaba además de esta influencia que tenía de lo africano, ¿no?, que yo creo que también eso es interesante. Y yo creo que ese enfoque antropológico suyo es también un rasgo que lo diferencia y lo eleva por encima del resto. Es decir, yo creo que Koldo es, dentro de su generación, probablemente está en los primeros lugares. No quiero, a mí lo de los rankings me da un poco igual, pero por lo menos en lo que a mí respecta, su fotografía me conmueve y me interesa mucho, ¿no? Su fotografía tiene un equilibrio muy extraño entre lo informativo, lo documental y lo emocional. Es decir, realmente era un tío extraordinario, ¿no? Como fotógrafo era un fuera de serie, ¿no? Yo creo que él tenía una atención a la presencia de la luz y la sombra en la fotografía. Y también escenas, temáticamente, escenas poco vistas. Yo creo que él buscaba imágenes que no eran lo normal, que no podías verlo si no estaba él enseñándotelo. Yo creo que él tenía una personalidad muy rica y muy complicada y con un sentido de la justicia muy suyo, y además él no claudicaba. Yo hay un momento en el que me reconcilio con él de adulta, en el que reconozco que a lo mejor él quería ser un artista maldito. Entonces, por mucho que yo me esforzara en ayudarle, en sacar proyectos adelante, en guiarle en cómo yo veía que quizás eran los pasos a seguir para determinados proyectos, él en algún momento bloqueaba la situación porque no claudicaba ante ciertas cosas. Y a mí eso me enfadaba un montón, porque yo eran cosas como que veía muy claras, pero él no claudicaba y dificultaba muchísimo la relación profesional y por ende personal, porque yo creo que a mi padre siempre establecía una relación muy personal con todas las personas que tenía alrededor. No era capaz solo de tener una relación distante, ¿no?, de querer X de esa persona y ya, sino que él lo daba todo y también lo quería todo. Enfrentarme con el archivo fotográfico de mi padre ha sido difícil, ha conllevado mucho cabreo por mi parte, mucha rabia por no entender o por no tener nada por escrito, ¿no? Y por la dificultad y la envergadura del proyecto. Pero bueno, poco a poco, pasito a pasito. Mi padre siempre me decía que la vida no te daba problemas que no podía resolver, con lo cual pues esto es lo que me ha dado la vida y haciéndolo con mucho cariño, viviendo con cariño también la rabia que a veces siento, pero luego pues también con mucho amor y sintiéndome muy apoyada por toda la comunidad fotográfica que le ha rodeado siempre.
yo tuve la suerte de trabajar, vamos, de verlo trabajar, ¿no? Y Koldo, es curioso cuando se piensa en la forma de construir de Koldo, para él la toma, el momento de esa previsualización es fundamental para él. Si bien él en muchas ocasiones construye, coloca, juega con los personajes, ¿no? Pero se piensa eso. Yo creo que todo el mundo piensa que Koldo es de los que valora el trabajo una vez que posvisualiza la imagen, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que Koldo era habitual cuando llegaba de trabajar y había estado 2, 3, 4 días, una semana fuera, y volvía con una cantidad de rollo impresionado, ¿no? Todavía falta de revelar, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, no? Y decía, tengo 2 imágenes interesantes, 2, 3, una. O sea, él sabía, tenía ya en la cabeza exactamente cuáles eran esas imágenes que tenían ese valor, ¿eh? ¿Por qué? Porque la previsualizaba mucho, trabajaba, construía, daba forma a la imagen, entonces pues la recordaba perfectamente, ¿eh? Bueno, él no hablaba de tengo fotos buenas, él hablaba utilizaba la palabra fotón o fotones, ¿no? Cosa que aquí pues todavía la gente que lo conocieron, aficionados, pues utilizan cuando salen, tengo un fotón fantástico, tengo 2 fotones fantásticos, ¿no? Recordando a Koldo. Porque de alguna manera su narración se separaba de una lectura muy inmediata, requería como un cierto análisis y no puedes hablar de una foto sola. Es decir, yo creo que la exposición de Koldo, por ejemplo, que hice de la España mágica, era una exposición que tenías que ir y volver con las fotos, no podías, o no era un recorrido lógico y continuo, es decir, que algunas fotos te hacían volver a otras y volver, y creo que sabía trabar muy bien el discurso de unas fotos con otras, y a mí me gustaba mucho eso. A mí realmente una cosa que me gustó mucho de Koldo desde el principio fue, y que me hizo cambiar un poco mi forma de trabajar, fue el tema de los proyectos, ensayos. A mí me sorprendió, me pareció muy bien su forma de trabajar en el aspecto de proyectos, su España mágica, su Santo Cristo Ibérico, esa forma yo creo que él fotografiaba y ya visualizaba la imagen para uno de sus proyectos, ¿no? No siendo un gran conocedor de su obra, pero sí sí pudiéndolo estudiar, sí podría decir que en él la composición tiene mucho más poder que en el resto de las personas que hay alrededor. Él es un gran esteta, es lo que considero dentro del tipo de fotografía que hace, ¿no? Las composiciones de él son muy complejas, nunca hay una mirada, no suele haber una mirada muy directa, o siempre hay muchos elementos, y le gusta trabajar con los planos siempre, ¿no? Es algo que, bueno, que lo hace más complejo a nivel de trabajo, pero que lo hace, claro, más interesante. De todas maneras, considero que la obra de Koldo todavía no se conoce. Yo la exposición que hubo en el Círculo hace ya tantos años, creo que fue la más grande que yo he visto, o la monografía más importante que se ha hecho él, pero de todos los grandes reportajes que tiene se conocen muy pocas fotos. Y yo creo que Koldo es uno de las personas, de los artistas que hay que redescubrir al máximo. Creo que se pueden sacar antologías constantes de un trabajo como el que él tiene. Yo creo que muchos fotógrafos hemos visto la herencia de lo que él nos dejó en muchos otros fotógrafos que de pronto dijimos, oye, estas fotos de Alex Webb, yo he visto algo parecido antes, y ese algo parecido empiezas a recordar, a irte a los libros y dices, eran fotos de Koldo Chamorro, que tenía ya esa capacidad magistral de articular el espacio, de crear
esas composiciones dentro de la composición como hacía Alex Webb, ¿no? Como sigue haciendo Alex Webb, ¿no? Esa capacidad intuitiva de conectar el cerebro con la mirada, que yo creo que es algo muy de Koldo. Vamos a ver, yo, como te decía, yo creo que es uno de los trabajos referenciales de lo que puede ser la fotografía documental en los años 80, por ejemplo, dentro del Estado español, ¿no? Era una fotografía en blanco y negro, es decir, en aquel momento también se asociaba mucho aquí, fuera de aquí ya no, pero aquí se asociaba mucho el trabajo documental con el blanco y negro, ¿no? Y bueno, es decir, el trabajo de él también, yo lo conecto un poco con la idea que tengo de él como persona, puedo estar equivocado, pero eran fotografías como muy oscuras, era como una atmósfera muy pesada, ¿no? Y yo creo que en cierta medida también esto era un poco reflejo de cómo vivía él o de cómo sentía él su situación personal, su situación profesional y la situación de la fotografía, ¿no? Pero sí recuerdo cómo fotografiaba Koldo, cómo construía, ¿no? Cómo construía, era un maestro de la construcción visual, pero además que tenía cosas de la fotografía clásica, ya, pero luego tenía un sentido muy agudo de lo que era es que era una cosa entre el momento decisivo, el documentalismo, había ahí una mezcla de cosas que hacía lo personal que era Koldo. Yo creo que él tenía una visión de la fotografía que tenía mucho más que ver con su mundo interior y incluso en esa visión documental excelente, sobria y muy honesta que tiene del mundo, sobre todo de esa España mágica, de esa España, digamos difícil, surrealista, profunda, absurda a veces, ¿no? Incluso en esa imagen yo creo que sobre todo lo que está primando es esa proyección del mismo, ¿no? Yo creo que él se proyectaba mucho a través de la fotografía. De la España mágica realmente me llegó mucho el Cristo ibérico. O sea, yo que vivo en provincias donde la religión, como bien sabes, estaban los militares y la religión era el gran poder, ¿no? De repente ver las fotos de Koldo, cómo representa ese gran poder, pues realmente me fascinó, ¿no? O sea, cómo una persona llega a ese punto, ¿no? Cómo la cruz es el símbolo de todo en la sociedad. La fotografía de Koldo para mí cae en una cosa clásica de los años 70-80. Era el momento clásico de reportaje documental, como los de Magnum y otra gente que estaba en ese tiempo. Y también era una cosa especial, mirando el tiempo en España, que se iban a los pueblos a hacer ese trabajo. Y que también tenía, porque claro, empezó durante la dictadura, en que también se tenían esas fotos para hacer un mensaje escondido con el surrealismo. Por ejemplo, hay una imagen, que habías preguntado, una de mis favoritas, y esa imagen es una foto que tiene con un señor con un hierro que se usan para marcar a los toros, ¿no? Y al lado hay una sombra de un guardia civil con el tricorno, así, como esta imagen del Estado, y eso fue hecho en tiempos franquistas. Y mirando la imagen ahí, como se esconde ese surrealismo de lo que pasa ahí, que se podía hacer eso en los pueblos. Entonces es una historia muy complicada, muy religiosa, mucho de simbolismo, que es el trabajo que él tenía. Ahí no era solamente una foto del tema, también las fotos ahí de un surrealismo, de cosas religiosas, de muchos niveles, historias ahí mezcladas, de simbolismo y todo eso en esas imágenes, que lo hacen muy complicadas. Bueno, ahora se ven muchas imágenes de cosas que yo pienso que es solamente sobre el tema, no tanto sobre otras cosas detrás. El tema de la imagen es lo que solamente lo lleva para otras cosas que él quería decir por detrás. Era una foto muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Koldo, casi hay que mirar las fotos con lupa, quiero decir, porque no hay detalle casual, ¿no? Es decir, hay que ir mirando cada cosita, el brazo que aparece por allí, la niña que guiña, no sé qué, todo eso, hay un orden dentro de ese desorden, ¿no? Es decir, yo creo que en las imágenes de Koldo hay el desorden ordenado, ¿no? Lo ordena visualmente, ¿no? Koldo retrataba esa España que ahora vuelve a estar en el candelabro, que decía el otro, la España vacía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que hoy entendemos por la España vacía, ¿no?
o la Galicia profunda, o la España profunda, o la España oculta, o, bueno, de distintas maneras, que es esa España rural que se nos está muriendo, ¿no? Esa España rural que está muriendo, o unas Españas de unas costumbres carpetobetónicas, pues el rito ibérico, pues que ya, bueno, muchos nos están muriendo, aún hay procesiones de esas características, pero bueno, ¿y qué es lo que queda? Lo que queda es esto. Entonces, ¿qué más da? Esto es lo que queda. Y yo creo que queda una obra interesante, una gran obra del documentalismo, los que llevamos años apostando por el fotodocumentalismo, yo creo que es un referente. Koldo es una apuesta en el lenguaje visual más vanguardista, ¿no? Arriesga mucho, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que puede que lo haga para un gran público más incomprensible, ¿no? La sombra de la cruz, el paisano que justo en ese momento levanta el brazo saludando con el sombrero, pero a la vez la columna le vaya a la cabeza. Es decir, hay un formalismo muy cuidado. Hay un formalismo muy cuidado en las fotografías de Koldo, ¿no? Es decir, incluso casi, bueno, no sé, un cierto preciosismo, ¿no? En el sentido de cuidar los detalles, el encuadre, seleccionar, no sé, ¿no? La verdad que, bueno, sí, hay que reivindicar a Koldo. Yo creo que hay que reivindicar a Koldo. O viendo las fotografías de Koldo, muchas de ellas sí que tienen, una sola fotografía tiene unas cuantas historias, o sea, depende de la lectura que le puedas dar, y yo pienso que es un poco reflejo también de su propia vida, la forma de hacer fotografía de él. Su trabajo, a mí realmente no me interesa mucho la España oculta, ni la España mágica, ni nada por el estilo. Tengo que reconocer que a mí me gustan mucho más sus primeros trabajos. Los trabajos como Los hijos de Algo de Iturgoyen o Fuentelencina, Ciclo de Sol, cosas así, me gustan más. Yo creo que la España mágica de Koldo Chamorro se pasó de mágico. Me da la impresión de que se pasó de mágico. O sea, y creo también que Koldo fue un fotógrafo, pero más fue además él hablaba mucho de Eugene Smith, fue yo creo que una especie como de, digamos, de director de escena, ¿no? En muchas de sus fotografías, ¿no? Lo que más te sorprende al principio de las fotos de Koldo es la profundidad, es decir, muestra, y después igual hablo más de esto, muestra algo, pero no es ese algo, es otra cosa. Y entonces eso me sorprendía, porque en el contexto de las fotos de aquellos años, veías muchas fotos que eran prácticamente, bueno, ya sabes, lo que hablamos los profesores, lo denotado, o sea, que hay eso, literalmente, y muchas veces también, fotos de prensa, fotos de guerra, fotos de paisaje, es eso, pero en Koldo hay algo, pero nunca es ese algo. Muchas de sus fotografías, primero, densas, o sea, ese negro tan fantástico, denso, un blanco muy o sea, limpio, pero también matizado, y unos elementos que son, eso es lo que nos fascinaba antes, lo que ahora llaman la street photography, que tú podías ir, si fueses Koldo, por la calle y pillabas una fotografía extraordinaria simplemente con la sombra de una farola, con alguien pasando, con un día de lluvia. Decías, jo, es posible, para la gente que habíamos visto fotografías de sitios exóticos y extraños, es posible pasar por Pamplona y hacer no una, sino 30 fotografías al día extraordinarias si tienes lo de Koldo, que eso es lo primero que te fascina de cuando tienes, pues eso, 17, 18 años, ¿no? Que dices, joder, esto es posible trabajar en un ambiente totalmente normal, urbano, vamos a decir casi hasta aburrido, anodino, y construir fotografías extraordinarias. Y esos temas que tenía Koldo, el de Santo Cristo Ibérico, jo, a mí cuando ya solo el título me pareció al principio, bueno, me pareció extraño, pero dije, jo, pero qué título, y cómo, no solo con las cruces de un edificio en construcción, sino con cualquier ¿cómo se llama esto? Romería o acto de Semana Santa. Esa fotografía con un flash lento en el que el Jesucristo ve unos zapatos como antiguos, ¿no? Que dices, pues eso es un Jesucristo que está representando una crucifixión, va con esos zapatos, ¿no? Y la cultura de Koldo, sí, era una cultura en parte de blanco y negro, del bien y del mal, muy religiosa,
en parte una cultura de un realismo mágico, que construía con elementos unos discursos fascinantes y por supuesto perseverar mucho en los temas, ¿no? Perseverar constantemente y dar mucho a la chapa. A mí me sorprendía, que yo que no soy una persona muy perseverante, me sorprendía cómo presentaba esos proyectos que presentaba, que tenía uno y otro, con la máquina de escribir en su casa, con el miñón que tenía, y conseguía presentar esos proyectos. Algunos proyectos se lo llevan, muchos de ellos me imagino, se lo llevan al carajo, no cuajaban en nada, pero bueno, pues me di cuenta, así oscuramente en aquellos años, que para conseguir un trabajo había que presentar 20 proyectos, y para conseguir un contrato había que dar mucho a la chapa, y muchas reuniones, y muchos sinsabores, y cosa que hay gente pues que está más preparada que otros, ¿no? Y esa perseverancia a mí me sorprendió, porque siempre estaba buscando temas. O sea, Koldo es que era muy multidisciplinar. O sea, yo creo que Koldo, así como de otros fotógrafos que Cristina, ¿no? Pues conseguía, gracias a, me parece bien, trabajando como profesor en la facultad, fines de semana, constantemente, con una vida relativamente ascética, ir a fiestas para conseguir eso. Koldo tenía que hacer un poco de todo. O sea, cuando digo un poco de todo es arquitectura sanitaria, que hay que hacer fotos de la arquitectura, plan. Un día entrando por su casa, que quedé con él, me lo veo cortando unas bolsitas de pistachos. Había puesto la cámara, había puesto un flash, una ventana que se había feriado, y le dije, ¿esto qué es? Y me dice, nada, unas bolsitas pistachos, frutos secos, para las máquinas de, no sé si era de Azcoy, no, Jofemar. Le dije, claro, sorprendido, ¿pero tú haces esto? Y me miró y me dice, yo soy fotógrafo, esto es un contrato, hay que hacerlo. Y claro, me sorprendió tantísimo y pensaba que ¿cómo? Koldo Chamorro haciendo fotos de pistachos para una máquina de vending. Pero claro, era un fotógrafo multi todo. Así como otros son mucho más descriptivos, ¿no? Y tienen una preocupación de testimoniar, ¿no? Yo creo que el trabajo de Koldo Chamorro es más analítico. Y analítico porque él mismo creo que se está preguntando cosas a sí mismo que después trata de responderlas con aquellas fotografías. Y entonces cuando, no sé si es una constante en él, pero yo he visto algún ejemplo, ¿no? que titula las fotos, que es una cosa que normalmente no lo he visto en los documentalistas, no tienen una preocupación por crear ese mundo en paralelo de opinión o, no sé, o de sugerencias. En cambio él, cuando introduce ese texto, ya está introduciendo también esa pregunta que él tiene dentro, ¿no? Está planteándose algo respecto a aquella realidad. Y un gran rigor, estaba obsesionado por el rigor, ¿no? Por controlar cada elemento que componía un poco el lenguaje que él quería trasladar a sus fotografías. Y entonces ese rigor también yo creo que lo consumía en parte, ¿no? Porque constantemente hablábamos de esas cuestiones. Koldo es un poco también el prototipo de lo que fue la profesión de fotógrafo en toda una época y que está desapareciendo en este sentido. Porque hace fotoperiodismo, pero hace al mismo tiempo encargo, porque es muy consciente de que tiene un lado autoral en que él decide todo, pero que también al mismo tiempo para hacer esas fotografías hace sus trabajos comerciales, y por ejemplo la foto industrial, que es muy característica en sus trabajos. Después, la cantidad de registros que activa, ligado también a todo esto, desde series a reportajes, a la foto reclamo, a la foto como un blog de notas. Es decir, que eso a mí también me interesa mucho, el no caer en la especialización, para entendernos, en una fórmula, ¿no? Y entonces él pasa de lo que sería la convención estricta del fotoperiodismo, ya con sus toques, su signatura, un poco los estilemas que le va a desarrollar, pasa justo a enfrentarse a lo que quiere hacer y del modo en que lo quiere hacer, ¿no? Que entonces es el modo en que él mismo se narra a través de sus trabajos, de ciclo más largo y que decide prácticamente todo. Bueno, el caso más extremo sería Filico, que es yo un poco, creo que el homenaje a Eugene Smith, ¿no? Y a Tomoko. Bueno, la puesta en escena es mucho más marcada ahora, mucho más. Porque en las fotos de Koldo
y era muy consciente y lo quería hacer así, se notaba mucho también de los elementos de composición, se notaba el dispositivo, se notaba, esto es una fotografía, es decir, los diferentes planos, el cruce de diagonales que nunca se llegaban a encontrar, el dentro y el fuera de campo, es decir, imagen, a través del asombro de la figura, que miran hacia adentro, hacia el interior, y las otras que se escapan hacia afuera y que se encuentran con nosotros cuando las miramos. Entonces, todo eso está muy marcado en Koldo. Por ejemplo, los fondos activos de Koldo, los fondos tienen mucha importancia. De esa generación, el trabajo de Koldo, que desde luego no fue el que más éxito tuvo, pero me parecía el más profundo, quizá porque era el más duro, ¿no? Era más sobrio, más a palo seco. Yo creo que Koldo tenía una mirada muy culta, más intelectual, quizá más que culta, más intelectual que la mirada de otros de en eso quizás se parece más a Cristóbal, ¿no? Que es una mirada menos emotiva respecto a la fotografía. Entonces, seguramente un fotógrafo más intimista, menos expansivo, que se relaciona más consigo mismo, con su manera de ver las cosas, que con el espectador, ¿no? Entonces yo creo que las fotos de Koldo yo las veo como más internacionales, o sea, quizá una mirada más sofisticada. Llevaba más de 20 años trabajando Algo llueve sobre mojado, no, algo llueve sobre mi corazón, Algo llueve sobre mi corazón, que miraba un poco esa mirada humanista de Koldo a seres desfavorecidos, y entonces conoce a Filico en Murcia, se hace amigo de él durante muchos años, un hombre súper activo, pero que está postrado, vive en una camilla rodante, que tiene hasta espejos retrovisores. Es decir, Koldo tiene una relación de amistad con él. A partir de ahí hace un reportaje, él le llama un ensayo fotográfico sobre la vida de Filico, absolutamente humanista, un hombre además muy activo, como te decía, en actividades culturales, deportivas, sociales, de su comunidad, y que realiza un ensayo fotográfico raro en Koldo, en color, además, precisamente para alejarlo de esa mirada más, a veces surreal o más mágica que le imprimía en sus fotografías. Bueno, yo creo que es difícil hablar de la obra fotográfica de Koldo porque es una obra tan caleidoscópica, con tantos registros, y sin embargo es una obra tan personal. Es decir, yo creo que hay fotógrafos en los que cuando ves una imagen dices, esto tiene que ser de Koldo Chamorro. Es decir, si en la pintura es difícil conseguir un lenguaje, quizá la fotografía lo es más, ¿no? Koldo consigue imprimir a las imágenes su ser. Yo a Koldo lo veía siempre como un voyeur curioso, con la cámara esperando a que algo pasara ahí delante, ¿no? Pues el trabajo de Koldo se podría decir que funciona a diferentes niveles, y cada cual, según su capacidad de lectura, pues se quedará en un nivel más alto o en un nivel más bajo. En un nivel superficial, sus fotografías eran impactantes, se salían un poco de lo que era el tipo de fotografía documental al uso. Luego, en otros niveles, que muchas veces se dependía de la capacidad del lector, pues había elementos culturales, elementos muy personales también. Entonces, por decirlo brevemente, pues no sé, eran trabajos que tenían muchas lecturas a muchísimos niveles y en diferentes capas. Yo no he visto, o en muy pocos fotógrafos he visto esa profundidad en sus planteamientos. No es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve, que además era una frase habitual en él. Bueno,
yo creo que utilizaba la técnica de ser invisible en un espacio público, pero sin ocultarse. El objetivo que generalmente utilizaba era un 35 milímetros y es un objetivo que te obliga a, según los tipos de plano que quieras hacer, y con los que lo hacía, bueno, pues podía trabajar fácilmente a 2-3 metros de las personas. Entonces, bueno, se desenvolvía de una forma muy natural, nunca se ocultaba. Y yo creo que el valor de las fotografías de Koldo también está en lo visible, además, no solamente en lo invisible, sino en lo visible, ¿no? Y son imágenes, a mi modo de ver, en las cuales confluye una morfología muy singular, muy auténtica, muy personal, que es efecto de un posicionamiento, ¿no?, que abarca lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, pero luego dentro de eso también lo sociológico, lo político, lo antropológico, lo simbólico. Las fotografías de Koldo son fotografías que nacen, que viven y que hacen vivir. Eso es lo que constituye una obra genial, ¿no? La obra de Koldo es una obra genial por esto, ¿no? Porque son fotografías que, como diría Valente, quizás engendran en otros aventuras personales. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy las fotografías, en mi opinión, ya tienen que habitar un territorio distinto. Es decir, no tienen que fotografiar el aspecto del mundo, sino su alma. Koldo empezó a hacer eso antes y empezó a mirar mucho más lejos de lo que miraban los demás. Pero no tuvo suerte. Ciertamente no tuvo suerte. Toda gran obra artística, en mi opinión particular, que no pasa de ser eso, no inicia una tradición como generalmente se cree. Al contrario, es la culminación de una tradición. Entonces, la fotografía de Koldo es la culminación de muchas grandes tradiciones de la fotografía, que en su caso callan, como se dice en castellano, perdón, cuajan en Koldo y crean algo que no se parece a nada. Koldo no se parece a nada, aun siendo hijo de muchas cosas, ¿no? Y eso dificulta su lectura, y sobre todo dificulta su lectura en este tiempo nuestro, en el que no se le presta atención a nada, en el que habitamos la pasión por lo efímero, por lo que el viento se va a llevar. Pero las fotos de Koldo están escritas en la historia. Y no solo en la historia de la fotografía, también en la historia de España. Nos ayudan a entender el tiempo que vivió. Bueno, yo, fíjate, creo que a mí lo que me interesa al margen de las clasificaciones y todo eso del trabajo de Koldo es un poco la mezcla que él tiene en su fotografía, o la que yo conocía, porque tengo que reconocer que con el tiempo yo le he perdido la pista. Creo que tampoco ha sido un fotógrafo que haya estado muy presente y bueno, y todo va muy deprisa, y quizá a mí siempre me ha interesado un poco de su trabajo esa mezcla que hay de fotografía documental, pero que también tiene algo de mágico, que tiene algo de ensoñación, y que no es un trabajo que no es evidente. Es decir, hay muchos fotógrafos en esa época que tenemos todos en mente que sí que hacen una fotografía documental, pero que quizá no tienen ese punto que a mí siempre me ha parecido muy interesante de él, que hay algo también de superposición como de dos mundos, ¿no? Uno más documental pero otro más mágico, que está ahí, que aparecen en muchas fotos suyas, ¿no? Es decir, pues una imagen, hay una muy conocida, ¿no?, de esta chica que está en una habitación de la España mágica, ¿no?, que está en una habitación cerrada, pero hay una especie de ventana ojival, ¿no?, con un reflejo. Entonces son como esas dos superposiciones, ¿no?, que me parecían, y que hay muchos ejemplos en su trabajo que ilustran esta manera de acercarse a la fotografía, que es la que más me interesa. Sí, la fotografía de Koldo era muy intensa. O sea, el otro lado,
la cara oculta de su fotografía, no la cara brillante, donde todo el mundo se queda extasiado, pero la cara oculta tenía una densidad enorme. Entonces a mí sus imágenes, justamente, todas, la mayoría, me colocan en ese punto de extrañeza que para mí es ese punto en que yo empiezo a considerar una imagen, aunque las considere todas, porque los fotógrafos consideramos todas las imágenes, porque esperamos que en un momento u otro ahí va a palpitar algo, ¿no? Pero yo empiezo a considerar cuando hay algo de extrañeza, que es decir, en la representación realista hay algo que no termino de ver, entonces esa imagen ya empiezo a considerarla como potente. Y esto le pasa a casi todas las imágenes, yo creo que a todas, al menos las que yo conozco de Koldo. Y Koldo, casi todas sus imágenes tienen ese extrañamiento, esa cosa de traspasar lo real, de que ya lo real no importa, porque hay una extrañeza en la propia imagen dentro de lo real que no ves. Yo creo que Koldo ha sido un fotógrafo muy respetado y un fotógrafo que ha sido un cierto mito en la fotografía española, con razón. Para mí es uno de los mejores, sin duda, es sin duda uno de los mejores fotógrafos de su generación. Me atrevería a decir que para mí el más interesante, el más valiente, el que ha desarrollado esquemas narrativos y descriptivos más potentes, porque Koldo trascendía con mucho el reportaje en el sentido tradicional. Estaba efectivamente contando documentalmente muchas cosas, muchas historias, pero también tenía una visión de la fotografía como herramienta de conocimiento, de misterio. Por ejemplo, la palabra misterio para mí con Koldo encaja muy bien y explica muchas cosas, porque él aporta en sus imágenes no solo descripción, sino un acercamiento a claves mucho más profundas de lo que está contando. Y eso te lo explicaba. En algunos casos explicaba cosas que estaban en el trasfondo de sus fotografías, que era todavía mucho más de lo que tú eras capaz de imaginar. Pero bueno, él estaba haciendo imágenes que en sí mismas tenían un valor que trascendía lo documental. La fotografía de Koldo Chamorro era como él. Era una persona radical y su fotografía era radical, es decir, una fotografía que tenía una esencia que se identificaba enseguida. O sea, nada más veía, decías, esta fotografía es de Koldo, ¿no? El juego de los negros, los blancos fuertes, el grano remarcado, la Trig-X con HC110. Él insistía mucho en esa historia, ¿no? Había que ser purista en cuanto a la toma, en cuanto a la forma de enfrentarse a la fotografía y también el tratamiento técnico, ¿no? Luego tenía varios trabajos, porque por un lado pues estaba su trabajo más puramente de reportaje, como era el Santo Cristo Ibérico, en fin, todo esto, ¿no? Pero también tenía una parte, recuerdo ahora mismo, con cámara Polaroid de 50x60, de unos monjes, ¿no? Que realmente tenía poco que ver. Tenía también un trabajo de desnudo muy interesante, pero en todos ellos mantenía esa forma, digamos, plástica, esa forma estética, ¿no? De enfrentarse a lo que es la copia final, el positivo final, ¿no? Bueno, era Koldo en esencia, ¿no? Creo que era un fotógrafo auténtico 100%, con unas ideas clarísimas, aunque luego fuera contradictorio a veces, pero tenía las ideas, él por lo menos pensaba que tenía las ideas muy firmes y efectivamente su obra es muy homogénea, muy compacta y desde luego desde el principio hasta el final hay una coherencia total tanto en la forma de contarlo como en lo que contaba. Una mirada personal, una mirada en profundidad, una mirada, digamos, crítica por la sociedad, ¿no? Porque en su España mágica hay crítica permanente, ¿no? Y en todos sus trabajos, todos sus ensayos hay mucha crítica, ¿no? Incluso alguien puede creer que si te dedicas a fotografiar el mundo de los toros es porque eres pro toros, ¿no? Y es absurdo, o sea, tú puedes documentar los toros teniendo una mirada crítica, ¿no? Y no hace falta que con eso solamente te centres en la sangre y en la violencia del toreo, también puedes mostrarlo de una manera mucho más coherente. Yo creo que Koldo es uno de estos fotógrafos, pocos que hay en España, que realmente ha sido capaz de crear su propia mirada, ¿no? Yo lo definiría como sentimientos básicamente muy
muy humanista y sobre todo muy escrutador de lo que puede ser el guiño del momento fotográfico. O sea, eso lo dominaba muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido, sin lugar a dudas, el fotógrafo que de alguna manera revolucionó el reportaje en nuestro país. Yo creo que él aportó un aire fresco en la fotografía. Él fue, desde luego, creo que fue un referente. Y cuando digo la fotografía me refiero a lo que él, porque sí es cierto, yo no sé si alguien lo habrá hecho significado, que Koldo, al margen de su labor como fotógrafo de reportero y el factor humano en su fotografía, Koldo le gustaba manejar también otros campos en los cuales moverse y en los cuales recrearse. Es por aquello de que parece ser que el fotógrafo documentalista no sabe hacer nada más que salir a la calle y fotografiar. El fotógrafo es universal. Y el fotógrafo, para ser un fotógrafo de raza y un fotógrafo de verdad, hay que verlo en diferentes campos, ¿no? Y él, desde luego, hay ejemplos más que claros de trabajos que dejó hechos de otros aspectos en los cuales no era el que a él se le reconoce. Dicho esto, en el suyo, en el propio, en el que él se creó un prestigio, evidentemente yo creo que incuestionable por la labor que hizo, por la frescura que llevó al reportaje, porque nos dijo que el reportaje era algo más que hacer fotos periodísticas de la calle y ponerle un titular abajo, y nos dio fotografías en las cuales poder interpretar, poder buscar otras cosas en las cuales posiblemente la misma búsqueda o la misma interpretación que le dé una persona, otra posiblemente no se la dé. Curiosamente, yo descubrí que a Koldo le interesaba más la sombra que la luz. En la fotografía de Koldo, lo que la luz proyecta, la sombra que la luz proyecta, es más importante que la luz. Koldo no buscaba nunca el primer plano, no buscaba nunca la mirada franca, certera, no buscaba nunca, no llevaba nunca macros, no llevaba nunca teleobjetivos, no. A él le interesaba fotografiar, extraer el ambiente de la imagen que veía. No resultaba fácil, disparaba muchísimo, gastaba material. Entonces, claro, si llega a tener ahora, se comía tarjetas, se las comía por la mañana y a media mañana ya no había nada. Disparaba muchísimo, y a mí aquello, que nos movíamos en un ambiente de miseria económica parecido al actual, pues me asombraba. Yo decía, pero ¿cómo es posible que se pueda hacer 20 carretes en 6 horas? ¿No? Aquello era un disparate. Pero él disparaba porque quería absorber todo lo que veía y lo quería transmitir. Y era esa fotografía de ambiente extraño. Es mucho la fotografía de Koldo. Él entraba en los sitios, veía una sombra, disparaba, veía algo, disparaba algo que nadie éramos capaces de ver. Él lo veía. Y él tenía un ojo de fotógrafo que yo creo que muy pocos lo tienen. Muy pocos lo tienen. Él no era un fotógrafo reportero. Él era un creador. Le daba forma a las imágenes sin tocarlas. A mí me llamaba mucho la atención esas fotos que hacía de los pubis, ¿no? El pubis pro nobis, que estaba siempre diciendo todo ese tipo de cosas, que me hacía gracia porque lo tomaba casi como una broma, ¿no? Bueno, en su producción luego efectivamente hay muchos pubis, ¿no? Pero todos con esa sensación de cosa genérica, de inicio de algo, como cosa maternal, como centro de inicio de algo, y luego también como abandono. Es decir, yo recuerdo fotografías suyas con este tipo de enfoque, con este tipo de encuadre, donde había esa sensación dúplice de interior, persona, madre, útero, y la otra exterior, de mujer abandonada, que te trae paz, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, a mí las fotografías de Koldo lo que me han provocado siempre son sensaciones. Es decir,
yo no veía lo que estaba fotografiando en el sentido físico, en el sentido denotador, en el sentido de qué está haciendo Koldo. Lo que veía era que había sugerencias por todos lados, que eran fotografías abiertas, fotografías que había que interpretar, casi siempre en el terreno personal. Y eso era lo que me gustaba especialmente de Koldo. Me ha vuelto a llamar poderosamente la atención la libertad tremenda con la que él fotografía. Quizá le venga dado porque él no tuvo una formación académica, sino que fue más bien autodidacta, ¿no?, en esto de la fotografía. Entonces, con relación, y quizá dentro de este grupo de grandes documentalistas o fotoensayistas donde él se movía, me ha vuelto a llamar poderosamente la atención su gran libertad de expresión, su forma de encuadrar, tan sumamente libre, directa, de repente primeros planos, pero varios planos en la misma fotografía, su tratamiento de las luces y sombras. Yo creo que eso le da a su fotografía un carácter, aparte de absolutamente libre y de una densidad conceptual muy fuerte y de una riqueza tremenda. Y además yo creo que lo asimila un poco a todos los movimientos artísticos que han venido posteriormente, en los cuales se quiere que el espectador tenga una actuación directa, es decir, que participe, ¿no? Y entonces yo en ese tipo de fotografías de él, que hay muchas, además en todas las he ido viendo, en todas las series que ha ido realizando, lo que creo que exige es que tú completes la imagen. O sea, yo diría que Koldo Chamorro no evidencia lo que fotografía muchas veces, sino lo que hace es sugerir. Y por tanto, la involucración del espectador es mucho mayor y te exige que te metas, ¿no?, que tú completes la imagen. O sea, porque a veces la imagen está como fraccionada, está como partida, como de repente un personaje en el primer plano, pero luego varios planos detrás que a la vez te están contando diferentes historias. A mí hay fotos de él que me parecen auténticos ensayos en sí misma, la fotografía. Y yo creo que eso quizá en alguna medida le diferencia un poco del resto de su generación. A mí, como me fascinó esa teoría de la proxémica, lo que he hecho en mi trabajo de investigación es ver hasta qué medida se puede cumplir. Él lo seguía desarrollando. Yo cuando salía a disparar con él siempre estaba hablando a esta distancia, cojo esta óptica, trabajo aquí, lo voy a colocar en distancia pública, lo voy a colocar en distancia social. Y luego al analizar las fotos pude ir viendo en esas fotos clave, por lo menos que yo elegí, que nunca fue infiel al sistema, lo seguía. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Pues mucha precisión. Supongo que lo había practicado tantísimo, supongo que lo tenía tan interiorizado que lo seguía haciendo, evidentemente. Cómo trabajaba con las distancias focales, qué significaba colocar en un lugar, en un espacio personal, en un íntimo, en un espacio social o en un espacio público. Lo dominaba a la perfección. Y luego en las fotos lo hacía perfectamente. Había descubierto pues que existían esas 4 distancias. Pero lo que él había innovado realmente es que a esas 3 distancias se ve de 3 modos diferentes: macular, foveal y periférico. Y había asociado a cada modo de ver una distancia focal: un 35, un 20-21 milímetros y un 50 o 55. Y a partir de ahí, depende de dónde quería colocar el tema, lo que hacía es articular la profundidad de campo, la distancia profundidad de campo, y primero la podías colocar de modo ortodoxo, pues si decía 35 milímetros, distancia cercana 3,5 metros hasta tal. La visión es foveal, sabía los metros como eran exactamente, colocaba su diafragma para tener eso en el foco perfecto y hacía la ortodoxia. Pero lo bueno del sistema es que tú puedes hacer lo contrario ante ortodoxia, colocar algo de la distancia íntima en la pública, hacer esa especie de pornografía, podías ir en esa rayuela, porque es una rayuela fabulosa, lo que tienes es un sistema. Tengo una teoría un poco más global sobre los temas. Los temas a veces somos lo que se nos lastran y encontramos culturalmente, vivimos de una manera y nos lastramos. Yo creo que él tenía algo un poco más global, algo más ontológico. Yo pienso que él tenía más ontología. Sabía desde esos finales de los 80, esos sucesos entre, no sé, esa deriva que hace Fontcuberta en un lugar hacia la quimera, ¿no?, hacia ese juego ficción o ficción, pero él estaba trabajando exactamente con lo mismo. Y yo pienso que es un autor súper contemporáneo, porque ya está entroncando con todas esas preocupaciones contemporáneas a nivel internacional de qué significa lo actuado o no actuado, y más en un territorio tan complejo como es el reportaje, inscrito al azar, contraído en el tiempo y al casi no intervención. Y él jugaba muchísimo, y tú lo sabes,
a colocar, poner, construir, hacer, en algunas más, otras menos, según periodos, evidentemente, pero era súper contemporáneo, súper contemporáneo. Una de las cuestiones que más me interesó sobre aquella relación que mantuvimos durante un lustro fue que él me enseñó a ver más allá que es una fotografía, que es construir una imagen. Eso nadie en ninguna escuela en este país estaba desarrollándose de esa manera, ¿no? Construir una imagen no es hacer una foto. Y entonces, a partir de interesantes desarrollos intelectuales como la música, como hemos hablado antes, como las matemáticas, como la filosofía, como la antropología cultural, la etnografía, se podían desarrollar muchísimos proyectos intelectuales alrededor de una imagen. Eso es lo que más me interesó sobre su trabajo. A pesar de que podía parecer un trabajo estrictamente documental, tenía la capacidad de trasladarse a todos los territorios fotográficos, como el desnudo, como el paisaje, como el retrato. Tenía esa capacidad a partir de una serie de conceptos intelectuales que le servían desde la filosofía oriental, desde el Tao hasta la métrica musical. Pues muy barroca, en realidad, muy barroca, porque nada lo que se mostraba era a simple vista lo que se podía ver. Tenía iba por capas, tenía como capas, como diferente, como una lectura muy marcada a nivel de símbolo. Por ejemplo, una cosa que me gustaba mucho de Koldo era que estabas con él en cualquier parte y de buenas a primeras se ponía a dibujar y decía, mira, esta es la composición que quiero hacer, y a lo mejor decía, ¿pero de qué? No, de la foto que quiero hacer mañana. Y mejor llegaba mañana y la foto era inesperada, no tiene nada que ver con lo que había planificado el día antes, ¿no? Pero sí es verdad que el tema del simbolismo lo tenía muy presente y siempre estaba como buscando mucho que las cosas no se hicieran así porque sí, sino tenían que tener un porqué, una doble lectura, ¿no? Y siempre en algún hueco de la imagen siempre había algo como escondido, donde podías ver otro simbolismo distinto, otro significado. Y eso sí me gustaba mucho de su obra. Koldo estaba en una línea más documentalista, pero como muy avanzada, no era el típico, o sea, más en Magnum lo que sería, una línea más en blanco y negro, no sé, con muchos matices que los descubrías. No era una fotografía que de repente era fácil decir, las tomado. Koldo tenía una cualidad, es que muchas de sus fotografías han envejecido muy bien. Las ves y siguen manteniendo muchos misterios. Aquello que decían que una fotografía es un misterio sobre un misterio, quizás la obra de Koldo es un buen exponente de esto, ¿no? Hay fotógrafos que en un principio pues te atraen mucho, incluso naturalmente te influyen, y que con el paso del tiempo, cuando tú ya has alcanzado un cierto nivel, ves aquella obra y dices, bueno, no había para tanto, pero en su momento me impresionó mucho. En cambio, cuando reviso la obra de Koldo veo que aguanta muy bien. Esto es importante, es algo que hasta que no han pasado décadas no lo sabes, porque una fotografía siempre tiene el impacto emocional del tiempo, de la noticia, de la tendencia que hay en aquel momento. Bueno, a ver, a Koldo se le conocía por su trabajo, porque era una persona muy avanzada a su tiempo. De hecho, era lo que se hizo un faro de aquellas personas que posiblemente por su propio talento y por los maestros que llegó a tener, la fotografía que presentaba era una fotografía que no habíamos visto. En aquella época nuestras referencias eran Miseracs, era Catalarroca, sobre todo, ¿no? Porque Masaccio ya no estaba en activo y ellos eran los fotógrafos que no tenían grandes influencias en el extranjero, hacían su obra. El caso de Koldo era diferente, ya tenía alguien que había estudiado fuera, que nos aportaba unas líneas de trabajo que eran comunes en Europa y en Estados Unidos, pero que en España eran desconocidas, un lenguaje fotográfico avanzado.